podcast bien divertido, pero también bien realístico, como es la ira, ¿verdad? Hoy vamos a tocar ese punto que está trabajando en nuestras casas, cuántas casas han sido, ¿verdad?, agredidas por la ira. Nuestros cuerpos han sido agredidos por la ira. En el mundo hay guerras por ira. Los matrimonios se divorcian porque no pueden tener un control, un dominio propio en su matrimonio por ira. Le pegamos a nuestros hijos a veces porque no podemos dominar y le damos muy duro por ira, ¿verdad? Y no solamente que la ira sale en el momento, sino que está atascada en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Yo quiero preguntar a la pastora Wilma, ¿usted ha sufrido de ira? Pastora Wilma, apóstol Wilma, bueno, pastora, apóstol, ¿verdad? Profeta también. ¿Ha sufrido de ira en su vida cuando ha manejado el ministerio? O sea, ¿cómo tú has sobrellevado esa emoción, ¿verdad? Que obviamente la Biblia dice que irados pero no pequéis. Pero si irado, ¿tú has tenido una ira fuera de control o cómo ha pasado en tu vida? Bueno, buenas tardes a todos primeramente, Dios los bendiga, Dios los guarde. Fíjate que gracias al Señor no soy una persona que soy dada a la ira, realmente soy una persona de oración y me gusta orar para que sea el Señor trayéndome esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me recuerdo que antes de conocer a Cristo y realmente, ¿verdad?, antes de haber nacido de nuevo, estaba embarazada y las emociones del embarazo, me recuerdo, porque ahí yo sé que la ira hace a nosotros hacer cosas como absurdas, y me recuerdo uno de esos tiempos absurdos, estaba embarazada de Sara y no había muchos estacionamientos. Le dije a mi esposo, mira, para aquí mismo el carro, da la vuelta y yo voy a pararme en este estacionamiento para que cuando tú des la vuelta puedas venir. Y de momento venía un hombre a tratar de estacionarse en el estacionamiento donde yo estaba reservándolo para el apóstol. Y me recuerdo haberme enojado muchísimo con un extraño, ¿verdad?, que tan siquiera lo conocía. Entonces, cosas de ese índole, pasan personas que son dadas a la ira, que reaccionan de cierta manera y después se arrepienten de lo que han hecho, porque lo que han hecho ha sido absurdo. Pero también la palabra de Dios dice que la ira lleva a hacer cosas violentas. Y quiero compartirle un versículo bíblico que lo he usado mucho en mi vida y para aconsejar a otros, y es en Proverbios 15:1, que dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Entonces, una de las cosas que aprendemos a través de su palabra es que cuando nos enfrentamos con alguien que esté iracundo, una persona que tenga mucha ira en su corazón, lo primero que tenemos que hacer es contestarle de una manera amorosa, de una manera pacífica. Porque si le contestamos de la misma manera en la cual nos están hablando, de una manera iracunda, eso lo que va es a provocar violencia, provocar peleas, provocar insultos, provocar una guerra en la casa. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que recordar, ese versículo de Proverbios 15:1. Amén. Amén, amén. Sí, hay muchos cristianos que me han preguntado y me gustaría, ustedes me dicen que quieren responder esta pregunta. Hace poco me dijeron, mira, tú me hablas a mí que la ira no está de acuerdo, el Señor no le gusta la ira, porque ya sabemos que en la Biblia habla de una ira que es justificada cuando está basada bajo las leyes de Dios, ¿verdad? Cuando tú te enojas con el celo santo, ¿verdad?, que están justificadas con las leyes. Pero está la ira, que es por medio de contienda, celo y arrebatos y todo ese tipo de cosas. Y me decían, si tú crees, si Dios
no le gusta la ira porque él fue al templo. ¿Te acuerdas que hay un versículo bíblico que dice que él estaba enojado y tumbó, y en sí cuando tumbó todo, él estaba arrebatado, ¿verdad? Dirían los puertorriqueños, arrebatado, ¿verdad? Entonces él estaba enojado y él hizo no solamente un grito, ¿verdad? Y la Biblia dice que no grite, eso es lo que me preguntaban. Entonces, ¿por qué gritó? ¿Por qué hizo ese arrebato y ese movimiento tan duro al levantar las mesas? Y no solamente eso, dijo que eran unos hipócritas y se ve como que ese celo, porque si la Biblia dice que no hagas eso, él lo hizo. A ver, ¿quién me quiere responder esa pregunta que me la preguntó un cristiano aquí en la iglesia? ¿Qué ustedes piensan de por qué Dios, a pesar de que no está de acuerdo con ese tipo de movimientos y todo eso, de arrebatos, porque él sí pudo hacerlo en ese momento y no fue contado como pecado? Antes de contestar la pregunta, a todos aquellos que nos ven a través de este medio, es bien importante que pongas atención. La ira es uno de los frutos de la carne y el Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que si tienes ira en tu corazón, en tu carne, y no has podido dominarla y estás practicando tal cosa, practicando quiere decir que te estás airando continuamente, que es parte de tu personalidad, que no lo puedes dejar, tu salvación está en peligro. Entonces quiero que pongas atención, porque no solamente es nuestro deber darte los síntomas como un doctor, pero también darte la medicina. Porque no haría sentido que te hablemos de la ira y al final no te digamos cómo curarte, ¿no? Porque Dios quiere que seas sano. El Señor Jesús, en la pregunta que me preguntó la profeta, es un Dios celoso. Jesús es Dios. Y su templo era casa de oración. Y llegó a un lugar donde estaba siendo profanado. Estaba siendo profanado. Y como explicó la profeta, hay un tipo de ira que no es producto de la carne. Por ejemplo, si tu niño va corriendo y va a cruzar la avenida y está a punto de que un carro lo aplaste, por favor, llénate de ira, regáñalo, por favor, llénate de ira y páralo, porque esa ira está basada en el amor que tienes a ese niño. No quieres que él muera en la calle. Y si no haces algo para disciplinarlo, la Biblia dice que el que no corrija a su hijo lo condena a muerte. Y parte de la corrección significa que nos tiene que dar coraje de vez en cuando. Entonces esa ira, esa acción está basada en el amor que tienes a su hijo. El Señor Jesús amaba su templo y no iba a dejar que fuera profanado. No iba a dejar que fuera profanado. Y en ese momento de coraje y de ira hizo un punto muy claro, que era que su templo era casa de oración. Dice la palabra que Dios al que ama castiga. Y como la profeta explicaba, no toda ira es realmente malo, por decirlo así. Hay una ira que nace del amor, del respeto, una ira que nace de la necesidad de parar cosas que si no se paran, las consecuencias son horribles. Entonces el Señor Jesús en ese momento y en otros momentos, porque el Señor Jesús se enojó en otras ocasiones, justamente esa ira que salió era una ira, podemos decirla, justificada. Era una ira, la misma ira que tiene un padre cuando le grita a un hijo antes de estar jugando con un cuchillo, con la estufa, se va a quemar. Hay que corregirlos, hay que pararlo, porque si no las consecuencias podrían ser catastróficas. Pero te pido que pongas atención, porque la ira es algo que está enfermando al pueblo de Dios. Está creando presiones altas, tiene efectos negativos en el cuerpo. Y no solo así, últimamente una persona llena de ira, de coraje, dice el Señor que no heredará el reino de los cielos, y es algo muy triste. Tenemos que controlarlo, y si no puedes, escribe, ven al templo, permite que pongamos manos, te ministremos, permite que oremos por ti si es algo que te está agobiando. Los psicólogos dicen que más del 50% de las personas que llegan a sus oficinas
tienen problemas de ira que no lo pueden controlar. Es una epidemia realmente. Como dijo la profeta, matrimonios se destruyen, niños, aquí hay muchos que están marcados por la ira de sus padres, ira injusta, y no queremos que eso pase contigo. Amén. Amén. Sí, yo quiero leer un versículo bíblico acerca de este tema. Este tema es maravilloso porque cuando lo debatimos en buen sentido, ¿verdad? O lo llevamos al punto real y lo traspasamos a estos países que nos van a estar viendo y también a nuestra iglesia, si lo practicas, la solución que te estamos trayendo en esta tarde va a ser medicina para tu vida. Por ejemplo, yo conozco personas que se enojan con su hermano, ¿verdad? Y hay una palabra bíblica que dice así, en Efesios 2, 4, 26, dice, irados, pero no pequéis. O sea, dale permiso en tu cuerpo a tu enojo, pero que ese enojo no esté dominando tu vida, porque es que el enojo es un señor, ¿verdad? Viene del señor de Satanás. Entonces, cuando tú te dejas dominar y ya tú no tienes tu sentido común puesto, sino que ya tienes tu fuerza, tus palabras cochinas y sucias, porque eso es lo que sale de una gran ira, o ya tu inequidad, lo que le pasó a Caín y Abel, que el hermano lo mata, ¿verdad? Bíblicamente. O los hermanos cuando estaban celosos también tenían ira porque preferían al hermano y que lo venden. Entonces, es de ese tipo de ira, ¿verdad? Ese tipo de ira que hace daño, que no es constructivo, que no levanta, que no edifica. Entonces, por eso dice Efesios 4:26, iraos, enójate, pero que no se enseñoree esa ira en ti. Él no puede ser tu Señor. Cuando somos cristianos o cuando amamos a nuestros familiares, nuestro único Señor es Jesucristo. Y Jesucristo es un Dios también de paz. Dice así, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, bíblicamente hay personas que se enojan con los pastores, por ejemplo. Se van a su casa, se ponen enojados, supongamos, no voy a hablar del chisme ni nada, se van enojados, toman su enojo, se acuestan, se levanta, vino el sol, pasan 2 días, otro sol más, 3 días, otro sol más, y no arreglan el problema, sino que se convierten, ahí es donde viene el ser iracundo, porque constantemente está enojado, y entonces agarras una rabia aquí, y no sé si te ha pasado, que tienes una rabia, y alguien te habla, a mí no me hables, porque estoy que exploto, que tiro piedras, que tiro no sé qué. Hoy me van a conocer, hasta un día estaba yo en un retiro y me acuerdo que dice, ahora sí van a saber el chuki, que acaba de orar, ¿no? Pero de pronto dijo, ahora sí van a saber el chuki que hay en mí, ¿no? Ya declarando que Satanás está dentro de esa persona, ya mismo, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado eso, Nelson? ¿A ti o tú has visto eso en tu contorno? Yo les bendiga a todos los que están conectados. Sí vemos de que, como la palabra de Dios dice, de que si nosotros decimos que no hemos pasado por eso, la Biblia nos llama mentirosos. Y no tenemos Dios en nuestro corazón. Sabemos de que todos vamos a pasar por eso. Vemos en la Biblia de que un hermano le vendió su progenitura. Vemos de que ahí salió el odio del uno contra el otro. Y no fueron 2 años, no sé cuánto tiempo sería que pasó eso entre ellos, porque vemos esa historia que no es entre amigos, no es entre desconocidos, sino entre hermanos, entre 2 hermanitos que casi básicamente eran gemelos. Ellos eran gemelos, que uno venía jalando el piecito del otro. Sí que sí te puedes subir un poco. No, que te lo subas más para que te puedan escuchar. Okay. Y vemos de que él tuvo mucha ira con Jacob. Pasaron años de que él buscaba a Jacob por todos lados, lo quería encontrar. Y así vemos muchos en este mundo de que por cualquier cosa nos airamos, nos enojamos. Y la palabra de Dios nos enseña muchas veces de que debemos de dejar eso. Tengo un versículo bíblico que estaba leyendo. Dice en Proverbios 27:4, dice, el enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Otro versículo que dice en Salmos, que este es el rey David, dice, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Y a veces nosotros en el tiempo de que nos enojamos, vemos de que
se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que nosotros debemos dar un testimonio, traemos un testimonio. Mientras caminamos donde quiera que estemos, nosotros tenemos que siempre traer el testimonio que es Jesucristo en nuestras vidas. Si la ira entra en nosotros, muy fácil, si la ira entra en nosotros, por cualquier cosa, vemos de que todavía no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cualquiera diría, eso no es cierto. Pero si vamos a la palabra dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y qué dice que hace en nosotros? Nos cambia, nos renueva, nos renarguye. Cuando nosotros dejamos que la ira gobierne nuestra vida, le damos tiempo de que, porque cuando agarramos ira, maquinamos cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no solo estamos pensando en lo que nos hicieron, sino que en qué podemos hacer, en qué podemos dañar. Y la mente es tan especial. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, en el lenguaje actual dice, guarda tu mente. Vemos que la mente nos hace pensar. Cuando estamos enojados con alguien, aún en la carretera, a veces alguien nos hace algo y ya nosotros queremos reaccionar de una forma violenta. Vemos que la mente rápido nos hace hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la palabra de Dios dice de que Él nos va a redarguir, nos va a enseñar. Tal vez nosotros nos podemos enojar, pero el Espíritu Santo te dice, cálmate, ¿qué te pasa? Cuando tienes al Espíritu Santo, Él es el que te dice que no puedes hacer muchas cosas. La palabra de Dios dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando leemos eso, dice que también que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y si Él es lento para la ira y grande en misericordia, debemos darnos cuenta que si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él y el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos dar ese fruto. Los cristianos debemos dar ese fruto dice, no, yo me airo con cualquier cosa. Un cristiano, como lo somos ya nosotros, maduros, ya no podemos decir eso. ¿Por qué? Cuando decimos yo me enojo por cualquier cosa, le estamos dando la puerta o la pauta al enemigo que nos busque por ese lugar. Amén. Que nos llegue por ese lugar. Amén, amén, amén. Algo me impactaste cuando dijiste eso, Nelson, que cuando uno ya tiene la ira, ya está buscando cómo vengarse. Automáticamente, ¿qué hago yo para que esta persona reciba lo que me dio? La vergüenza que me hizo pasar. Sí, y eso está en Romanos. Mira, hermano, escucha esto que dice así, Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Otra vez, corrijo. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. O sea, que cuando tú tienes el problema, ¿verdad? Tienes la ira, alguien te hizo algo, porque es posible que alguien te haya hecho algo, eso no va a venir de la nada. Y en tu ira tienes la razón. El Señor dice, no vayas a vengarte, hijo, no te me vengues, deja que yo me vengue de lo que te hicieron. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es justa. Él sabe que si nosotros agarramos a esa persona, la matamos. La matamos porque también nos lleva a cuenta el hablar mal de nuestro prójimo. Entonces también tenemos asesinato por nuestra boca, por nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, para terminar el versículo dice, porque escrito está, mía es la venganza, ya pagará, dice el Señor. Amén. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Y si es verdad, yo era una persona muy vengativa. Yo me vengaba hasta no conseguir hasta la satisfacción, porque uno es así, hasta que yo no consiga que esa persona sufra y lamba el piso, yo no estoy tranquila, ¿verdad? Cuando llego a Cristo Jesús, el Señor empieza a tratar, porque soy una persona muy rápida, fosforito, para sentirme enojada, y yo llevaba mis enojos a un estado de pecado mortal. Yo llegaba a tirar zapatos, romper puertas, yo me acuerdo. Yo rompí esta puerta con mi esposo, que ábrame la puerta, ¿verdad? Bueno, esta es la realidad. Aunque nosotros seamos personas que trabajan en la iglesia, también pasamos por situaciones, hay que ser real, ¿verdad?
partido puerta, bueno, no tanto en el cristianismo, antes era más tirado cuchillo, en la salida te veo y te agarro, tiré a alguien por las escaleras. A ver, tú, Teresa, ¿a ti ha pasado eso? Ajá, ten este. Ya tiene ahí. Bueno, la ira es un espíritu muy, muy fuerte que si uno no está bien en las cosas de Dios, es algo que puede llegar en cualquier momento. Y por cualquier cosa, como yo los he estado escuchando y todo lo que he escuchado es la realidad. ¿Verdad que cuando nosotros los airamos por diferentes motivos, porque hay muchas formas en que llega la ira, pero la ira, como hijos de Dios, nosotros tenemos que desechar la ira en todo momento, porque la ira es algo que te carcome, es algo que destruye tu propia existencia, es lo que te puede llegar a la muerte o llevarle la muerte a alguien, no solo con palabras, con hechos. Yo he vivido muchas cosas muy, muy difíciles por mi carácter, que yo le digo al Señor, siempre trabaja conmigo. Yo sé que hay muchos que están escuchando y tal vez identifican con lo que yo les puedo decir. Nosotros sabemos que desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, ya el amor de Dios tiene que entrar en nosotros y tenemos que dejar todo el viejo hombre atrás y seguir con el Espíritu Santo y la paz que el Señor pone en nuestros corazones. Hay muchos que nos hemos enojado por diferentes cosas, como decía la profeta, que nos enojamos con los pastores, con los profetas, con los ministros, con todos nos enojamos. Entonces, pero a veces ellos ni culpa tienen, ni saben que nosotros estamos enojados, y no saben ni por qué estamos enojados, ni qué nos motivó a enojarnos. Pero eso lleva a la falta de comunión con Cristo, porque si nosotros estamos constantemente en comunión con el Señor, la ira puede llegar, porque la ira, el Señor dice, airados pero no pequéis. Entonces la ira puede entrar y puede salir cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque como el apóstol nos estaba enseñando que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar la ira o autoridad que el Señor ha puesto en nosotros. Y la ira es un demonio que entra, porque la ira, como lo podemos sacar de nuestros huesos, porque eso llega hasta los huesos, la ira, porque la ira levanta unas cosas horribles en la cabeza. La ira maquina muchas cosas. Yo tengo unas cosas que pasaron antes, que yo planeaba cosas que cuando me hacían las cosas, es como cuando planea un asesino matar a alguien, y eso lleva el dejar que la ira llegue a tu corazón. Entonces sabemos de que nosotros como cristianos tenemos que desechar la ira y siempre estar constantes en comunión con el Señor. Y siempre me dice mi esposo y mi mamá que no se tiene que ocultar el sol sin que nosotros pidamos perdón, y a veces nosotros por orgullo no lo hacemos y sufrimos y sabemos de que está mal. Muchos no estamos ahorita en la iglesia porque estamos airados, no sé con quién,
y no están acá y no tiene culpa el Señor qué es lo que nos ha hecho. Si el Señor lo que los ha hecho es amarnos y Él los ha dado una nueva oportunidad. Entonces, veamos lo que el Señor con su gran amor ha hecho en nosotros y busquémoslo siempre y tratemos de que cuando llegue la ira, cerremos nuestras puertas, dice, y hablemosle al Padre que está en los cielos, y Él llegará a nosotros y Él sacará todo lo que ha venido a estorbar nuestros huesos y nuestro corazón. Amén. Me gustaría leer un poquito de la definición de qué es ira y las consecuencias. Y aquí solamente buscando en Google dice: la ira, cólera, enfado, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Entonces, primero que esta es una emoción negativa, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, pero mira, aportando a lo que acaba de decir Teresa, la clave para que tengamos un corazón recto delante de Dios, un corazón que no tenga irritabilidad o que no tenga resentimiento, es el perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, primero que Dios no nos puede perdonar a nosotros, pero mira también aquí dice unos efectos físicos a nuestro cuerpo por causa de la ira. Dice: los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. En otras palabras, la ira afecta a nuestro cuerpo y nos enferma. Sí, he conocido muchas personas. Yo creo que esta pregunta se lo hacemos a los doctores y yo creo que eso es uno de los peores males. Los infartos, derrames cerebrales. No solamente que la ira te separa de las personas amadas, que te separas de tu religión, porque a veces te tienes hasta rabia que Dios ame más a uno que a otro, que Dios no tiene favorito, pero uno dice que sí, ¿verdad? Y agarra iras injustas, iras que solamente vienen por deseos de la carne, como decía el apóstol. Pero ¿cuántas personas van al doctor? Si nos damos de cuenta, como decía el pastor, personas están enfermas, estás enfermando. Y aquí hago un llamado, ¿verdad? Suelta lo que te enferma, porque hay personas que tienen derrames, como dije ahorita, cerebrales, hay personas que se les sube la presión, hay personas que se le bajan la tensión por una ira, por no arreglar una contienda, hay personas que se le daña el corazón en el sentido cardíaco, que puede ser un preinfarto, ¿cómo se dice? Preinfarto. Entonces, es importante de que entiendas que esto no es solamente, es mío, me lo llevo yo a mi casa, como lo decía en una de las predicas, es mío, me lo llevo yo a mi casa. No, no te lleves nada a tu casa. La ira es una emoción que si excedes los niveles de esa emoción, trae enfermedades, trae separaciones y trae maldición. Y lo podemos ver, países con guerra, países peleando, enojados por imperdones, desde la antigüedad hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué opinamos de Jonás? Jonás no quería llevar la profecía porque él estaba enojado, porque el pueblo que el Señor quería perdonar era un pueblo que había maltratado a Israel en sus pasados, ¿verdad? Apóstol, ¿qué puede dar de ese tema de Jonás? Bueno, en ese recuento bíblico vemos cómo Jonás desobedece a Dios hasta cierto punto, porque en su corazón tenía ese sentir, esa ira, ese coraje. Pero quiero expandir un poquito más en lo que hemos estado hablando. Cuando estos espíritus, sabemos que son espíritus, lo dijo la hermana Teresa, esto es un espíritu, hablemos en términos espirituales, ¿no? Llegan a nuestras vidas, llegan a y predicamos de eso esta mañana, toman habitación en nuestra alma,
Solamente el dueño de nuestra alma, el Creador, tiene el derecho legal de evictarlos, de sacarlos de ahí. Y ese es Dios. Pero Dios no va a mover su mano hasta que nos arrepintamos, pedamos perdón y lo invitemos a que venga a nuestra vida reconociendo que tenemos un problema. El problema es que muchas veces no reconocemos que tenemos ira. Entonces, específicamente del ejemplo de Jonás, no me acuerdo exactamente lo que hizo el Señor, pero uno de ustedes se va a acordar, porque hace tiempo que no predico de Jonás. Pero le invito a que miren la prédica de esta mañana que dimos, el mensaje que dimos de esta mañana. Estos espíritus no viajan solos. Ira, estrés, diferentes tipos de enfermedades, parálisis facial, etcétera, etcétera. Pero lleguemos al punto. Nosotros no tenemos la autoridad sobre el mundo espiritual. Podemos decirle, vete, vete, pero la ira se va a reír. ¿Quién eres tú para ordenarme? Mira, yo estoy aquí en mi casa. Ya yo tengo cuarto. No, que no te quiero. No te van a hacer caso. Ahora, si el Espíritu Santo, si Dios, si una voz ungida le dice, te vas en el nombre de Jesús el Cristo con autoridad, se tiene que ir. Entonces, nuevamente, si estás afligido, aquellos que nos están viendo, y quieres y deseas realmente cambiar tu caminar, ya no levantarte en ira, ya no acostarte en ira, debe venir a la iglesia para que algún pastor aquí o alguno de nosotros ayudemos a orar por ti, para que el Señor de los cielos encienda la luz en ese cuarto oscuro de tu vida, y te garantizo que te vas a sentir mucho mejor. No pelees en tu casa tratando de justificarte. Tú solo no puedes, sin Cristo no puedes. Sin Cristo no puedes. Eso es todo lo que puedo añadir en este momento. Sí. Yo creo que nosotros, las personas que conocen de la palabra de Dios, entiendo los que no pueden leer la Biblia, pero que conocen la palabra de Dios, tenemos que practicar aquellas cosas que Dios nos enseñó. El apóstol dice acerca de la respuesta blanda, ¿no? Tenemos que, cuando una persona viene contra nosotros, que esa persona está completamente fuera de control, tratar de trabajar nuestro tono de voz, también tratar las miradas que nosotros tengamos que utilizar en respuesta a lo que está sucediendo, tiene que ser una mirada humilde. Cuando no podemos, según la Biblia, ¿verdad? Cuando no podemos trabajar nuestras emociones, inclinemos nuestros rostros y oremos. Y pidámosle a Dios, Dios, ayúdame, porque si no me ayuda, aquí acabo el que entre en este lugar, el que venga, ¿verdad? No tener competencia quien tiene la razón, porque eso también trae demasiada disputa. ¿Qué más nos dice Dios? Que practiquemos cuando estamos en medio de un problema, una contienda. Que nos demos amor, que oremos en el momento, también nos dice, ora en el momento. Dios no nos quiere que excedamos esa rabia que está dentro de nosotros. Y si tienes justificación porque sí te está haciendo mal tu esposo, sí se está portando mal el niño, sí en el trabajo tienen un poco de preferencia, sí te están dejando a un lado, sí esa mirada fue cierta, busca de oración para que Dios te dé la sabiduría, la guianza de cómo resolverlo. Pero recuérdate, practicas la ira de una longitud a la otra, te estás matando a sí mismo, te estás clavando un puñal, te estás maltratando. No es la mejor medicina, no es la mejor solución. La mejor solución es practica las cosas que el Señor te ha dado. ¿Amén? ¿Alguien quiere? Sí, quiero añadir un poquito para cómo Dios dice que reaccionemos para quitar la ira. Y tú hablaste un poquito acerca de Jonás. Y en Jonás capítulo 4 estaba repasando este capítulo, donde dice que Jonás se enfadó mucho, se enojó mucho, porque Dios decidió no destruir al pueblo de Nínive. Porque el pueblo de Nínive, cuando escuchó a Jonás, finalmente, ¿verdad? Jonás llegó a Nínive y empezó a predicar. Y el pueblo de Nínive empezó a orar y a ayunar, y el pueblo de Nínive se arrepintió, ¿verdad? Pero dice en Jonás capítulo 4 que Dios fue donde Jonás
porque Jonás estaba completamente disgustado, enojado con Dios por no haberlo destruido. Entonces, él, ¿verdad? Le dice a Jonás, mira, pero ¿por qué estás tan enojado? ¿Verdad? Entonces, la manera que Dios utilizó para que Jonás entrara en razón fue que creció, dice la palabra de Dios, una mata de resino encima de Jonás, y esa mata le daba sombra para que cubriera la cabeza de Jonás, para que se la cubriera del sol y él se sintiera mejor. Y así pasó, esa mata le dio una sombra y los refrescó. Pero dice la palabra de Dios que al otro día Dios mató a la mata. Entonces ahí Jonás pues se sintió mal. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, en el lenguaje actual, dice, entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni le hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Entonces el Señor nos está diciendo, no solamente ora por aquellos que te han hecho mal, por aquellos que te han hecho enojar, pero también ten compasión de ellos. Amén. ¿Sabes qué es lo que pasa, apóstol? Que nosotros queremos la venganza de nuestros enemigos. El versículo que yo te leí que decía Romanos 12:19 dice que la venganza era de Dios y que la esperes. Entonces tú estás como Jonás, parado en la parte de afuera de Nínive. Yo quiero que te vengues de ellos porque tú me dijiste que tú ibas a defenderme y que Jehová es mi defensor y que nada, y tú dijiste que mis enemigos los pondrías como los de David, a la derecha y a la izquierda, y caerían 1,000 y 10,000 de este lado. Pero cuando llega el momento que dice Dios, ¿sabes qué? No me voy a vengar de ellos, los voy a perdonar. Entonces, no importa, él era un profeta, ¿verdad? Y en ese tiempo, le hablaban nada más a él en ese tiempo. Él esperaba esa venganza. ¿Y cuántos de nosotros no estamos esperando? Que yo no me voy a vengar, yo no le voy a partir el plato, pero que le enseñes a mi marido, que le enseñe. Y cuando de pronto vemos que el marido está teniendo más relación con Cristo, dice, ¿pero qué pasó? No era que tú no querías que le ibas a pegar, me dijiste que no me hubiera un dedo, pero tú tampoco, tú más bien le estás dando amor, ¿verdad? Y es que no entendemos que fuimos llamados para amar y para tener misericordia de todo. Entonces, esto va para las personas que están esperando la venganza de Dios contra aquella persona que le acaban de quitar. A mí me pasó que mi padre muere y yo no quedé con nada. Y yo esperando que va a ser Dios, va a vengarme. Dios me dijo, no, bástate de mi gracia, a ti no te va a faltar nada. No le pongas oración al prójimo, no le desees el mal, porque dice que no podemos desear el mal, amén. ¿Algo más que quieren decir? Mientras que ustedes piensan, aquí le damos saludos a Sonia. Sonia, te amamos, de aquí de Sanidad Divina. Ella está en la internet, te queremos, te amamos, te extrañamos, nuestra profeta Sonia, la queremos mucho. Gina, gracias por estar ahí. Nuria también está con nosotros. La pastora Zúñiga dice así, la ira contamina a otros, que nada te incensiro, sangra sobre personas que nada le hicieron. Muy bonito tema, saludos a todos ustedes. Respondió Sonia, dijo amén. Tenemos a Sandra Berríos también. Saludos, Sandra, que Dios te bendiga, te amamos. Queremos verte pronto. Saludos a tu esposo David, ¿verdad? Y tenemos, no tenemos a más nadie por los momentos, pero muchísimas gracias de verdad por estar ahí y te invitamos para que sigas adelante. ¿Alguien quiere más recalcar algo? Nelson. Éxodo 14:14 dice, yo esperaré por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Amén.
A veces nosotros olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos que Dios nos ha dicho que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, que Él va a pelear por nosotros, pero nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Hay una palabra que dice que no es con tu fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo importante que debemos entender. Nosotros, como Jonás, que Jonás esperaba de que Dios actuara contra ellos. Pero vemos, si leemos la historia, dice de que cuando esta palabra o esta voz llegó a los oídos del rey, el rey convocó ayuno, y dice la palabra que puso a ayunar hasta los animales. Dice que puso a ayunar hasta los animales. Fue un pueblo que se arrepintió, fue un pueblo que no solo el rey, no solo el profeta, no solo el Hijo de Dios, sino que se arrepintieron todos y todos ayunaron hasta los animales. Entonces eso es lo que el Señor anda buscando, un corazón que se humilla ante Él, no que ande buscando venganza, no que ande buscando querer hacer lo que nosotros queremos. Amén. Porque Dios tiene su propósito, y el propósito de Dios es darnos vida, y dice la palabra, vida en abundancia. Cuando nosotros ponemos que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de cada persona, como decía la profeta Jennifer, nosotros queremos de que, así como ellas, de que quieren que el marido cambie, que el marido esto, el marido lo otro, nosotros somos unos santos. Y ese es el detalle. Nosotros ya cambiamos. ¿Qué tú opinas de eso, Teresa? Entonces, cuando ven el cambio es de que el Señor transforma a aquella persona que tú estás viendo, de que no quiere cambiar según tu pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento de nosotros es demasiado pequeño para ver el pensamiento que Dios tiene con aquella persona. Lo que tenemos que hacer es dejarle que la venganza de Dios, como estaba leyendo la palabra, la profeta en Romanos, que Dios es el que se encarga de todo. Nosotros tenemos que siempre darle gloria y honra a Dios y decirle, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sea apartado para ti. Amén. Amén, amén. El pastor dijo algo que me gustó mucho, que era acerca de que eso es un fruto de la carne, la ira. Y lo podemos ver que cuando Jesús fue a morir en el Semaní, que estaba orando, nos manda a orar a los discípulos. Y en eso, cuando vinieron los romanos con Judas, Pedro sacó la espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja. Y el Señor, tan compasivo, tomó la oreja del piso y la puso. Quizás ese romano también iba asustado a agarrar a Jesús. Quizás había escuchado de un tal Jesús y en verdad no dice la palabra, pero quizás, ¿verdad? Y el Señor, tan bueno y tan bondadoso, recogió lo que lo que cortó Pedro en su ira, ¿verdad? En estar en la carne y pegársela. Qué compasión. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, agarrar esos pedazos que quedaron y pegarlos. Y entender que la ira está separando iglesias. Qué triste eso. Que se pelean entre hermanos. Qué triste eso. Yo creo que el apóstol y la apóstol Wilma deben de sufrir bastante ustedes con una congregación. Y la congregación tiene ira, es bien difícil para llevar el rebaño. ¿Te ha costado, pastor, apóstol, te ha costado ilustrarlos, enseñarles cómo? Lo triste es que vemos gente buena que en un segundo de ira pierden su esposa porque le han pegado, pierden su libertad porque van presos. En un momento de ira han ido muy rápido, han causado accidentes. En un segundo de ira han actuado irracionalmente y se han metido en problemas con la ley. O los han golpeado porque en un momento de ira se han hecho los más bravos en herbar y ahí le cayeron arriba y le hicieron daño. Lo más triste del caso es que aquellos que no pueden controlar su ira y que la ira los controlan, terminan perdiendo mucho. Muchas veces su libertad, muchas veces su familia. Hemos visto casos muy tristes de gente buena que tú dices, esa persona no, es imposible que él o ella haya hecho eso. Pero sabemos que cuando la ira toma control de su conciencia, toma control de estas vidas, ya no son ellos, ya actúan irracionalmente. Y muchas de esas acciones en este país y en todo país tienen consecuencias legales, tienen consecuencias en las cuales pierden sus hijos,
pierden sus esposas, pierden sus trabajos. Sabemos de gente buena que llegan, yo perdí mi trabajo, ¿qué te pasó? Bueno, me dio coraje porque me dijeron esto y aquello, y reaccioné de esta manera y me despidieron. Nos despidieron. Un segundo de ira le costó un trabajo que habían tenido por mucho tiempo. Nuevamente sabemos que esto es una batalla espiritual y nosotros como líderes, con los ministros, tenemos que siempre estar orando y reprendiendo y pidiéndole a Dios que este tipo de espíritu no aten a gente buena que trabajan para el Señor. Muchas veces las personas tienen que darse cuenta, y aquellos que nos están viendo saben, tú sabes si la ira opera en tu vida, tú sabes si tú entiendes lo que te domina. Nadie conoce, además de Dios, que está operando en tu alma. Tú sabes lo que te desvela de noche, tú sabes lo que te controla, y todo es cuestión de confesar y pedir perdón. Y pedirle al Dios de los cielos, aquel que te creó, al alfarero, que venga y moldee esa parte de tu vida que necesita ser moldeada. Nosotros podemos percibir en el espíritu aquellos que tienen el espíritu de ira, pero la persona que es portadora de este espíritu sabe. Porque cuando yo, antes de ser cristiano, por 44 años, caminaba con coraje. Yo estaba lleno de ira, todos los días me levantaba y no sabía por qué tenía coraje. Yo sabía lo que me afligía. Yo sabía porque era gruñón, era peleón, era malcriado. Yo sabía que en mí había algo que eventualmente Dios sacó. Yo sabía. Nadie me tenía que decir que yo era un peleón, como decimos en mi país, que era un iracundo. Así que tú que me estás mirando, tú sabes si la ira te está controlando o no. Y hoy es tiempo de hacer una decisión, es tu decisión, no es la decisión de nosotros. Ya Cristo decidió sanarte. Ya Cristo fue a esa cruz del Calvario y decidió sanarte y hacerte libre. Ya Cristo hizo la decisión. Ahora es decisión tuya, decir, yo no quiero vivir con este peso en mi alma. Yo tengo un problema. Deja que el orgullo a un lado, como dijo la hermana Teresa, somos orgullosos. Deja el orgullo, ven, confiésate con un pastor, con un siervo, y decirle, yo tengo un problema, hay un peso que no puedo controlar. A cada rato estoy gritándole a mi hijo, pegando, haciendo lo que sea. Y deja que la mano de Dios, pero es tu decisión. La vida está llena de decisiones. Decide hoy, sí, yo quiero ser libre de ira, necesito ayuda. Y permítenos, sean miembros de esta iglesia, ¿no? Permítenos ministrarte, orar contigo, y que Dios haga lo que ya Dios pagó. Amén. Te haga libre. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, porque como lo comentaba apóstol, perdemos salvación. Y eso sí es peligroso. Eso no es solamente un momento, una circunstancia. Se nos hace hábito o costumbre estar enojado, no está correcto. Si tú tienes un hábito de estar gritando cada 5 minutos para pedir un favor, estás constantemente enojado con tu prójimo, todo lo ves mal, ahí algo está pasando en tu corazón. Vamos a estar leyendo aquí que nuestra preciosa Gina, ¿verdad? Una niña que hermosa, dice así: desafortunadamente, en un momento de ira declaramos maldición. Muy cierto, a veces maldecimos hasta nuestros hijos y todo. Y también en un momento de ira hacemos cosas que después de ser demasiado tarde. Después la ira hace cosas demasiado, que haces cosas para, ya hasta me confundí. Es que no puedo leer bien por la luz puede ser demasiado tarde y nos arrepentimos. Por eso debemos tener en cuenta siempre de ser lentos para la ira. Amén. Es cierto, hay cosas que lamentamos a lo último y ya es cuando están enterrando a la persona. Vamos a estar claros, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de la matanza que hubo con este niño que mató a los niños aquí en la escuela por un bullying? ¿Mató? ¿Cuántos niños no mató? Agarró su pistola, mató a la abuela o le disparó a la abuela, creo que la abuela no murió, no sabemos. Las Torres Gemelas. Ira, rabia, porque su Dios no hace venganza o porque no quieren desistir. Yo creo que la ira se convierte en cierto punto en necedad, ¿no? ¿Y qué piensas tú, Tere, de la ira? Cuando la ira toma a la persona, prácticamente es como un necio, que no la suelta, es como un perro. Un mal de rabia, eso es lo que es, un mal de rabia. El perro que muerde a alguien con mal de rabia, vaya corriendo a ponerse la del tuétano, es la cosa.
La de la contrarra, no, del tuétano es cuando es ajá, esa cosa. Sí. Ajá, el tuétano. A ver, mami, ¿tú qué? Dice en Proverbios 16:22, el que piensa antes de actuar vivirá por muchos años, pero es una tontería corregir a un tonto o una persona llena de ira, porque una persona llena de ira no entiende en el momento que tiene la ira. Sí. Son personas que aunque tú le estés diciendo las cosas correctas, ellos siempre te van a estar viendo mal, siempre van a verte lo peor y te van a salir siempre adelante de lo que tú les estás diciendo, siempre como cuando de lo bueno ellos van a sacar lo malo, porque el que tiene ira así es, aunque vea las cosas que están bien, él va a ver lo malo de lo que está pasando. Es cierto. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta que el Señor es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero Él ha dicho en su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha. Yo voy por mi iglesia y es sin mancha. Y acuérdate, ¿qué es tu iglesia? ¿Quién es tu iglesia? Eres tú mismo. O sea, quien va a luchar por tu iglesia eres tú. Amén. ¿Verdad? No va a ser tu pastor. Él es un instrumento, un mandado de Dios para llevarte, para instruirte, ¿verdad? Para poder llegar a tu salvación. Pero ¿quién somos nosotros? Nosotros somos los que vamos a luchar, ¿verdad? Aquí me gusta mucho también en el 16 que dice 32, vale más ser paciente que valiente. Oh. Vale más dominarse uno mismo que querer dominar a los demás. Amén, muy bien. Dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, no importa lo que tú quieras hacer, si Dios ha establecido algo en cada uno de nosotros, Él lo cumplirá. Gloria a Dios. Solamente que el que está en estos momentos con ira, pues acuérdense que estamos de paso en este mundo. Eso fue muy, muy, muy lindo de mi hijo, Nelsito, que ayer me lo dijo a mí, mami, acuérdate que estamos de paso. Estás yendo a la iglesia, no me digas que no. Estamos de paso aquí. Oh, qué hermoso. Entonces, es lindo que saber de que el Señor utiliza a muchas personas. Somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón para poder entender que la ira no viene de Dios. Hay ira que Él permite, pero no la ira de enojarte con tu pastor, de enojarte con los siervos del Señor si ellos están haciendo el trabajo que el Señor manda. No puedes tomar venganza tampoco. Por la venganza no va a venir contra los pastores, porque como dice la profeta, a veces el Señor, nosotros queremos que se vengue el Señor de y lo que hace es darle más amor, porque Él es amor. ¿Cómo va a dar ira si Él es amor? Entonces, no pidamos lo que el Señor nos va a hacer. Amén. ¿Verdad? Así mismo es. Mami, yo quiero que me ayudes a leer porque realmente no estoy viendo bien este aquí. Léalo, de aquí. Ahí está el micrófono, creo que lo tienes. ¿Lo puedes leer? Si no, que lo lea Teresita. Luis Benalcázar dice, si ciertas personas creen tener el derecho a reclamar por mínimas cosas o algo mayor, nunca deberían estarlo al frente de nada más, aun si se trata con niños. Paciencia, lo que uno hace, quieren hacer los demás. Seamos conscientes siempre. Creo que lo que él quiere decir es que tenemos que tener paciencia con todos, con todas las personas, ¿verdad? Especialmente con los niños. Y quizás no solamente, y aquí añadiéndole, no solamente
con niños físicos, pero quizás con niños espirituales, ¿verdad? Hay personas que llegan a la iglesia y están empezando a aprender de Dios. Y entonces ellos son realmente niños espirituales. Y los niños espirituales que hay que darle más amor a pesar de sus errores. Ayer estaba meditando en esto, que cómo es un niño, ¿verdad? Un bebé se hace caca en sus pañales, se orina encima, se llena de lodo si lo pone cerca de tierra, se ensucia. Pero se pone cosas en la boca que están sucias, ¿verdad? Sí. Entonces, de la misma manera, esos niños espirituales van a fallar muchas veces. Y que hay que hacer, hay que darle amor y hay que ayudarlos para que ellos también sean limpios a través de la sangre de Cristo. Amén. Amén, gracias. Gloria a Dios. También quiero darle un saludo especial aquí. Veo a Anita López, gracias por estar con nosotros. Siempre estamos conectados los domingos a las 4 de la tarde y también los martes estamos conectados a las 7:30 para que sepan todos. Vamos a darle un saludo a Eduardo Rivera, que también está con nosotros, a Marlos Reyes, que es nuestro hermano que siempre viene a la iglesia. Y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos contentos y felices. Dios es maravilloso y grande. Cuando hacemos estos podcasts hablamos de temas que normalmente no son como prédicas, sino que debatimos y damos nuestros pensamientos, que es lo que Dios nos ha enseñado. Pero el apóstol decía algo importante. Venga a la iglesia o busque a alguien que te ayude. No sostenga más esa carga, esa enfermedad que te está comiendo, como decías tú, los huesos, tu cerebro lo está dañando y que va a traer enfermedades, va a traer separaciones. Hay algo que yo me he dado de cuenta, que siempre cuando uno está enojado se aísla. Si tú te vas a aislar, yo te invito a que te aísles con Cristo. No te aísles solo, porque vienen más y más y más demonios y más tormento y te hablan y tú piensas que los está viviendo y es que te están hablando. Ellos quieren hacerte daño. No seas parte de ellos. Siempre habla con amor. Fuimos llamados para traer paz, fuimos llamados para traer amor. Y si alguna iglesia te ha hecho daño, si tú no has esperado, y no sé por qué quiero decir esto, pero si alguien te ha hecho daño en una iglesia, sea iglesia extraña o sea esta iglesia, mira, te pedimos perdón. Pero deja la ira, estamos aquí para amarnos. No ha sido fácil el camino, pero el Señor nos ha ayudado y cada quien lleva su cruz. Amén. ¿Quieren agregar algo más para despedirnos, apóstol? Nuevamente, cabe el caso de despedirnos haciendo una invitación. La profeta lo tocó y cabe la redundancia. No puedes sanarte de una aflicción espiritual. La ira no es que te falta vitamina C, no es que no has comido suficiente zanahorias en tu vida. Es una aflicción espiritual. Y esas aflicciones espirituales, tú no puedes sanarlas. Necesitas la intervención del Espíritu Santo. Necesitas la intervención de Dios. Podrás decir, sí, yo tengo fe, pero la ira no se va a ir de ti simplemente porque tú le grites 50 veces. Ya eso está entronado si estás afligido. Necesitas venir a este templo, buscar a otro pastor, a quien sea, a alguien que sea portador del don de sanidad. Sanidad divina. Esta iglesia se mueve en dones. Y el Señor dice que pondremos las manos sobre ti y sanarás. Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 10. Muchas. Santiago. Estamos listos para ser parte de tu sanidad, de tu recuperación, si nos lo permites. Así que ven a la iglesia, busca la ayuda de un hermano que tenga fe, que ore por ti o que ore contigo para que el Señor intervenga ya en tu vida, porque tu salvación está en peligro. Eso es lo que tengo que decir. Y si te asustamos, gloria a Dios, te asustamos, pero yo no quiero que tú vayas al infierno. Te vas al infierno. Si te mueres con ira, te vas al infierno, dice la palabra de Dios. Puedes buscar la palabra de Dios en el libro de Efesios, los dones los frutos de la carne.
Dios no te quiere, Dios no te hizo para ser portador de ira, te hizo para ser portador de su espíritu, para que tengas una relación con Él y para que estés lleno de sus frutos. Eso es un invasor en tu cuerpo y tiene que irse, y oramos por tu alma en el poderoso nombre de Jesús. Te declaramos libre en el nombre de Jesús el Cristo. Damos una orden y como dice el Señor en Mateo 18:18, que estamos hablando ahora, que desde los cielos se desaten hasta tu casa y que Dios en su sabiduría sobrenatural te sane y te levantes ya libre de toda opresión de ira. Lo declaramos que Dios puede hacerlo. Dice su palabra: envié la palabra y lo sané. Y esta palabra es enviada a tu casa por la autoridad que está en nosotros y por el don de sanidad, por el don de liberación que opera en este ministerio. Ahora, en el nombre de Jesús, ordenamos que tu casa, que tu cuerpo sea libre de esta aflicción en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Mami, ¿quieres decir algo más? ¿O alguien quiere decir algo más? Sí, ok. Ministro Nelson. Mientras estábamos hablando de la ira, también hay personas, y no sé si alguno de los que estamos aquí o alguno de los que están conectados, hay muchas personas de que tienen ira hasta con el Señor. Y a veces eso no lo tocamos. Hay mucha gente que está airado con el mismo Dios porque le quitó un hijo, porque le quitó su padre, su madre, su hermano. Y se enojan con Dios por lo que pasó, porque no entienden por qué pasó eso. Pero yo te invito de esta tarde que te des cuenta de que el Señor tiene amor para todos nosotros. Y no sé si alguien podría hablar algo de esto, porque este tema es muy bonito hablarlo, de que hay muchas personas que están airados con Dios. No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, hasta enojados con Dios por los líderes que ponen en la iglesia. Irados con Dios porque Dios no le concede esa petición, no le concede sanar a tal persona. Y te voy a decir algo, has conseguido un punto de mí. Hace poco estaba enojada con Dios y decía: ¿por qué no me diste los papeles si yo quería ver a mi mamá? Y yo te lo pedí que no me lo dieras a los 40 años. No le voy a decir cuántos años tengo, ¿no? Pero no, que no me los diera a los 40 y el Señor todavía me tiene en espera. Y estaba enojada con él y después le digo: no, papito, Dios, perdóname, tú eres tan bello. Que me mandaron un video que Dios era tan hermoso, y gracias a Dios esos videos tan bonitos, porque hay videos malos y videos buenos. Me mandaron un video que decía: a pesar de que Dios nos respondió tu oración en el tiempo que tú querías, a la forma que tú querías, Él ha sido bueno. Recuérdate que ha hecho por ti. Y empecé a recordar todo lo que Dios ha hecho por mí. Digo: ¿cómo voy a estar enojado con Dios? Dios tiene que estar enojado conmigo. Y la verdad es que hay que perdonar. Y te parece ilógico, bueno, ¿cómo voy a perdonar a Dios? La verdad, hay un versículo bíblico que dice: no fui yo que hice los cielos y la tierra, ¿acaso alguien me debe algo? Si me lo puedes buscar. Mientras que la pastora lo busca, y es muy bonito lo que dijiste, porque muchos de nosotros nos enojamos con Dios por sus decisiones, su voluntad, no la entendemos, ¿verdad? Es tan grande, tan misteriosa, que mientras que mi mamá lo busca, dice así: mi Lady Rivera nos dio 200 estrellas, muchísimas gracias. Las personas que nos dan estrellas nos dan ofrenda. Esas ofrendas, pues por supuesto, como siempre, lo utilizamos a los pobres, ¿verdad? También Gina nos dio 200 estrellas. Gracias, Gina, de verdad, de corazón, por tu ofrenda, por tu amor, por estar aquí. También tenemos a José Ramírez, a Josué, que dio 530 estrellas. A Sonia, mi amor, gracias por esas 200 estrellas también. No sé quién más dio estrellitas. Yo di una estrellita, yo creo que di 50. Yo fui la más pichirre de todas, creo. Yo creo que fui la que di menos, ahorita voy a dar más. Pero siempre, ¿a quién? Olvis Ramírez, mi amor, gracias, un joven de la iglesia, mira, nos dio también estrella. Luis Belnalcázar, el que nos dio ahorita unas palabras, también nos dio 200 estrellas. Muchísimas gracias por ofrendar a nuestra iglesia. Es una iglesia próspera, pero también es una iglesia que cuando tú das, el Señor te da para atrás. ¿Lo tienes, mi amor? Tengo el versículo en Isaías 45:18, y ese dice en la versión Reina Valera: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Y algo que quería añadir con este versículo a medida que lo leía, es importante porque estabas hablando acerca de personas que se enojan con Dios. Cuando nosotros ven el pensamiento, el sentimiento de enojarnos con Dios, tenemos que recordar que Dios es soberano, Amén. que Él es el que manda. Él es, como Él dice, yo soy Dios, yo soy el que soy. Y si digo algo, eso se hará. Y si yo hago algo, yo puedo porque soy Dios. Entonces tenemos que siempre recordarnos que Dios es soberano y que nosotros solamente somos sus hijos. Amén. La gloria sea para Dios. Gracias, Vicky, por tus 200 estrellas también. Teresita, ¿qué te parece si tú oras para terminar y bendices a ese pueblo? Y declaras que sanidad divina que ese espíritu no va a dominar a nuestra iglesia y a esas iglesias que quieren salir adelante pero no pueden porque tienen siervos enojados, siervos que andan peleando con su propia carne todos los días. Amén. Ok. Padre buen Dios, en esta hermosa tarde, Señor amado, venimos delante de ti, Padre, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Señor amado. Gracias por estar con nosotros, Señor, en este momento. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que has hablado, Padre, el que tú has dicho, Señor, cómo es que tú quieres, Señor amado, que estemos, Señor amado, caminando, Señor, en este momento, Padre, en tu reino, Señor amado. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Padre Santo. Te pido, Señor amado, que seas tú tomando el control, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre Santo. Sabemos, Señor amado, que Señor, el demonio de la ira, Padre Santo, a veces toca, Señor, la vida, Señor amado, de muchos hermanos, Padre, pero sabemos que tú eres el Dios soberano, Padre, que tú eres el Dios que libera, que liberta, Señor, a todo caído, Padre, a todo cautivo, Señor amado. Señor amado, yo te pido, amado Dios, que seas tú liberándolos, Padre, Señor amado, y que regresen al primer amor, Padre, que eres tú, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, por nuestra iglesia Sanidad Divina, Padre, Señor amado, que nuestra iglesia, Señor amado, la que tú has establecido, Padre Santo, sea tu amor reinando. Ayúdanos a amarlos unos con otros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado, a respetarnos. Ayúdanos a respetar las autoridades que tú has puesto, Señor, con tu amor, Padre Santo. Sea usted, Señor amado, dirigiéndolos en todo momento, Padre. Bendecimos, Señor amado, Señor, todo lo que usted hace, Padre Santo. Gracias le damos, Señor amado, por lo que ha hecho hasta el día de hoy y lo que seguirá haciendo, Padre. Señor, bendiga a cada uno de los que están escuchando en diferentes lugares, Señor amado. Llegue donde ellos, Padre Santo, guárdelos, protégelos, Señor. Yo le pido, Señor amado, por todos aquellos, Señor amado, que se han retirado, Padre Santo, de las iglesias por diferentes motivos, Señor. Señor amado, siempre, Señor, llega, Señor amado, ese enojo, Padre, pero le pedimos que lleve la paz a esos corazones y que regresen a casa, Padre Santo. Se lo pedimos, Rey amado, en esta hora, Señor. Guárdelos, Padre, protéjalos, Rey amado. Señor, gracias, Padre, en esta hora, Señor. Bendígalos, Padre Santo. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitarlos para el próximo martes. El próximo martes vamos a tener al ministro Josué con su esposa. Ellos van a estar hablando de su testimonio. Va a estar hablando acerca del adulterio, el proceso que su esposa tuvo que pasar para ese perdón. Y hoy en día, cómo están siendo levantados delante de Dios. Dios es un Dios de perdón y de amor y restaura matrimonios. Sé que muchas personas en esta iglesia, en otras iglesias y en el mundo entero están pasando por divisiones, por infidelidades y todo el martes. No te lo pierdas. El martes a las 7:30 el podcast del adulterio, el perdón de una esposa a un esposo. No te lo pierdas con nosotros, ¿verdad? Amén. Que Dios te bendiga, que pases buenas tardes, que el Señor esté contigo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.